Los trabajos de grado a menudo no reciben la atención que merecen, quedándose muchas veces en los repositorios de las universidades y perdiéndose un poco en la historia. La idea de esta sección de Entre Creativos es descubrir qué trabajos hay de estudiantes de pregrado o posgrado que tengan un propósito ya sea social o un destello de creatividad, y eso es lo que vamos a descubrir con Manuela Torres y su trabajo de grado, que es muy académico pero que yo lo quiero traducir a un lenguaje más amable. Es la migración joven, expectativas versus la realidad. Manuela es profesional en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Por qué cree usted que los jóvenes, en especial nuestra generación, tienen esa percepción de que trabajar en el extranjero es mejor que trabajar en su propio país? Yo creo, y digamos que me voy mucho por el sesgo colombiano que tengo, que por ejemplo acá en Colombia conseguir trabajo como profesional es un poco difícil y uno tiene que tenerle paciencia, tiempo y amor al mismo proceso de buscar trabajo. Pero cuando uno va a un programa de estos, uno no va a trabajar en algo de lo que está estudiando, ¿o sí? Exacto, a eso voy. Entonces digamos que siento que hay gente que no le tiene paciencia a ese proceso y digamos que es gente que se rinde un poco con respecto al estrés de no conseguir trabajo. Entonces, una de las primeras opciones, y hoy en día que es muy fácil migrar, como tú lo decías, y digamos que por redes sociales hay cosas muy llamativas, se llenan de expectativas y dicen, la vida por fuera de mi país es más fácil. La vida por fuera de mi país es más segura, la vida por fuera de mi país es más amena, más llevadera. ¿Y qué pasa? Obvio, ellos migran, pero migran a realizar trabajos que no tienen nada que ver con su capacidad intelectual, con su capacidad profesional. Entonces entran en un ciclo en el que, ok, yo me voy a realizar un trabajo netamente físico, pero voy a ganar buen dinero y voy a poder mandar dinero a Latinoamérica, a ver cómo si algo surge, si algo sucede, si puedo ahorrar o lo que sea. Empieza a pasar el tiempo y ellos se van quedando y se van acostumbrando, y siento que esa es la vaina dentro de ese tipo de migraciones. Es un peligro caer como en ese chaquetazo mental, pensar que en otro país de pronto seguramente vas a estar un poco más seguro y vas a ganar en dólares, pero el esfuerzo seguramente va a ser el doble o el triple. Exacto, digamos que también desde mi experiencia personal fue un periodo corto en el que fui a trabajar y un periodo corto en el que también investigué con otras personas las mismas experiencias, pero el trabajo físico es un trabajo que te desgasta mucho también mentalmente, o sea, te desgasta física, emocional, mentalmente, y yo siento que las personas cuando tienen esas expectativas altas de, por ejemplo, siento que hoy en día ya no existe tanto el sueño americano, pero igualmente como esas posibilidades de tener capacidad adquisitiva un poquito más alta por fuera de su mismo país, como que se alimentan mucho de esas expectativas, y cuando chocan con la realidad de vivir allá, de también pagar un costo de arriendo allá que no es nada barato, la comida allá que tampoco es, o sea que digamos, si tú no tienes el tiempo para sentarte y cocinar tus propios alimentos, también es muy, es poco saludable. Entonces, y además es caro, ¿no? Porque creo que una hamburguesa en McDonald's cuesta como $10 y imagínese uno aquí pagar 40,000 pesos por una Big Mac, ¿no? sí, no, no aguanta. Entonces son todo ese tipo de cosas. También digamos que en mi proyecto de grado lo explico, y es como todo ese proceso que hay detrás de la migración. En un primer paso como la expectativa, en un segundo la realidad, todo lo que se vivió allá, y digamos que en este caso el retorno, y saber cómo qué tipo de pensamientos cambian, qué tipo de acciones cambian dentro de la vida de los migrantes, o qué tipo de ganancias y pérdidas tienen también. ¿Qué cambió en su forma de ver la vida profesional? Wow, qué pregunta. Muchas cosas. Yo creo que más que todo en un principio mi forma de ver la vida. Y en el momento de tener como esa experiencia de trabajar en el exterior, que sea un trabajo físico, que sea como yo resolviendo mis propios problemas, yo teniendo que enfrentarme como a muchas cosas, a muchos cambios, a otra cultura que es muy diferente, creo que mi chip mental, mi mindset cambió. Obviamente me abrí un poco más a lo que es de verdad vivir, a un reto de vida como
muy fuerte, a que gracias a Dios acá en mi país tengo una carrera en una muy buena universidad y digamos que no desaprovecharía eso nunca. O sea, como que chévere haber trabajado por fuera y haber tenido ese tipo de experiencias, pero digamos yo a mis 27, 28 años me veo trabajando como en mi ámbito profesional. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en otro país, especialmente en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es una cultura complicada, ¿no? Complicada. O sea, no te podría decir lo más difícil, pero te puedo enumerar ciertas cosas. Uno, el entendimiento. Claro, uno está en una relación laboral, ¿no? Entonces el entendimiento con los jefes es difícil, porque los americanos tienen cierto tipo de costumbres, cierto tipo de visiones, son un poquito psicorrígidos a la hora del trabajo, entonces tú no te puedes sentar ni 5 minutos después de un turno de 12 horas si sigues en turno. Tienes un break de media hora en el que tú tienes que comer corriendo, entonces claro, ahí no alcanzas a preparar tus alimentos, entonces ¿qué tienes que comer? Comida procesada, rapidito, no sé qué. También los clientes, no sé si xenófoba, no sé, pero que tenía comportamientos como, tú no hablas inglés bien, necesito a un supervisor o necesito a alguien, y te traíamos a un supervisor y era colombiano y te decía, no, es que yo necesito uno de acá, o sea, necesito uno americano. Entonces yo decía como, mi inglés pues es, yo creo que bastante bueno, entonces yo no entendía por qué me decían como, no, es que no quiero hablar contigo, no me interesa hablar contigo, y muchas veces le pasó a mucha gente que se sentía un poquito discriminada por ese tipo de situaciones en las que sí tenían la habilidad de resolver cualquier problema, pero simplemente el cliente no quería que se le resolviera una persona extranjera. También la cultura del consumismo es difícil cuando tú te enfrentas ya a verla con tus propios ojos desde, por ejemplo, yo que trabajaba dentro de un parque, había gente que en mi país no tiene como las capacidades de poderse comer una comida decente al día, y allá botábamos cantidades impresionantes de comida, entonces ese choque cultural para mí también fue muy difícil, como aceptar ese tipo de realidades. Sí, el sueño americano cada vez se desdibuja más y la gente afortunadamente está entrando un poco en razón. Usted se me adelantó un poco al tema porque yo iba a hablar de ese tema de la explotación, y es probable que en la investigación haya logrado documentar casos donde la gente sí se haya sentido explotada y de cierta forma discriminada por simplemente no ser norteamericano. En un principio, claro, a ti te dicen como el programa es esto, vas a tener tantas horas semanales mínimas y vas a trabajar en estas cosas. Uno, por ejemplo, a la hora de ser salvavidas, tú dices como súper chévere. O sea, yo he visto salvavidas en películas, súper chévere, me parece increíble, pero a la hora de la verdad es gente que tiene que estar en un mismo punto 40 minutos moviendo la cabeza bajo el rayo del sol. En verano. En verano. Es difícil como encontrarte con esa realidad de el trabajo no es lo que yo esperaba, no es lo que yo pensé, si bien es el trabajo que es. No es ir de vacaciones a la playa. Exacto, cero ir de vacaciones a la playa. Entonces digamos que también era el hecho de que la gente se enfrenta con muchas cosas que uno dice horrible, o digamos por ejemplo los que van a limpiar los baños. En todo lado hay gente que tiene no tan buenas costumbres o no tan buena higiene, pero definitivamente siento que somos un país que es bastante higiénico. Entonces digamos que tú te encuentras... No lo puedo creer, ¿en serio? Te lo juro, o sea, tú te encuentras con muchas cosas que dices como horrible tener que hacer esto. Cuando yo vine a divertirme, vine como a pasar un tiempo de verano, vine a distintas cosas, en el proceso uno se adapta, pero siempre uno queda como con la impresión o como con la cosa de, uy, fue pucha, estoy haciendo este trabajo y no, pues no es tan chévere. Y aparte de eso también encontré como un fenómeno. Una vez uno empieza a ganar dinero, tú empiezas a querer más dinero, porque empiezas a tener un poder adquisitivo más grande, y allá como que hay muchas cosas que uno quiere comprar, hay muchas cosas que uno quiere hacer, hay muchas cosas por las que uno quiere ahorrar, entonces la gente empieza a tener más horas de trabajo, y empieza a pedir más horas de trabajo y empieza a sobrecargarse a sí mismo. Entonces empieza a tener empieza a haber una dinámica de autoexplotación laboral, en la que el mismo migrante decide sobrecargarse de trabajo
con el mismo trabajo durante más de 14 horas o empieza a tener 2 o 3 trabajos. Conocí a un sujeto en específico que tenía 3 trabajos, entonces él se despertaba a las 5 de la mañana, iba a un Dunkin', trabajaba en un Dunkin' de 5 a 8, luego llegaba al parque a las 9, salía a las 8 del parque y luego se iba para Walmart y tenía un turno hasta las 2 de la mañana. Entonces eran cosas que yo decía, trabaja más de lo que da el cuerpo, o sea, trabaja más de lo que físicamente uno puede resistir. Y era únicamente porque la capacidad de ahorrar allá, pues, para él era alta. Es decir, en muchos casos, no en todos, deja de ser work and travel y se convierte en work. Work, literal. Pues digamos que también el término work and travel viene de que a ti te dan una visa de trabajo, tú puedes trabajar cierto tiempo y luego te dan como un tiempo como de gabela, como un... Para hacer turismo. Ajá, pero eso realmente no pasa, ¿o sí? Pasa, obvio, pasan casos, digamos que en mi caso pasó, pero muchos de los casos, por ejemplo, los migrantes usan ese tiempo para trabajar más, o sea, para tener un mes más de trabajo en otro lado, se consiguen un hotel, se consiguen un restaurante que los contrate de una manera un poquito más irregular y usan ese mes para trabajar, no para hacer el turismo ni nada. ¿Y la gente se queda? Mucho. Lastimosamente, para mí, desde mi punto de vista, lastimosamente se quedan mucho. Tengo como ese tipo, como fui durante 3 años seguidos, hice el programa 3 años seguidos y cada vez que iba se quedaba más gente. Entonces la primera vez se quedaron... ¿Profesionales? Profesionales. Se quedaron 3 amigos míos, luego se quedaron 10 y luego la vez pasada se quedaron como 40 personas. Y es triste uno porque dañan el proceso en la cual, bueno, en el caso de Colombia, en la cual pues obviamente se dan las visas y se da como la confianza de que de que se van a devolver porque son estudiantes, porque están en medio de una especialización, de una maestría o incluso la misma carrera y ellos deciden quedarse. Entonces es muy triste porque bueno, se daña eso y 2, porque como que la gente tiene expectativas de bueno, me quedo y sigo ganando mucha plata, pero ¿a son de qué? ¿Bajo qué trabajos o con qué condiciones de vida? Es complicado. Justamente ya vamos terminando, me gustaría abordar ese tema que tristemente en Colombia pasa mucho y en Latinoamérica, es que estos programas están como que estimulando la fuga de cerebros de personas con mucho talento al exterior y precisamente no a ejercer como profesionales, sino a trabajar en lo que salga. Solo por dinero. La fuga de cerebros es un tema como yo creo que bastante amplio para analizar, para ver por qué pasa. En mi opinión personal y digamos que académica, esa impaciencia por tener trabajo, ya por buscar el trabajo rápido. Yo entiendo que uno tiene obligaciones, yo entiendo que uno tiene cosas que pagar, pero siento que hay que tenerle paciencia y hay que tenerle fidelidad a la carrera de uno, al proceso profesional de uno y como no soltar la toalla tan rápido. Digamos que si bien hay gente que le va muy bien migrando, la mayor parte de la gente no le va bien, la mayor parte de la gente se queda mucho tiempo en trabajos físicos. Años. Pero muchos, o sea, de verdad, gente que hoy en día tiene 40 años y se fue a sus 20 y toda la vida trabajó en una fábrica, toda la vida trabajó en un restaurante o lavando baños o bueno, lo que sea, que no desmerito esos trabajos obviamente, pero que son trabajos físicos que desgastan mucho, que digamos ya a tus 40 estás enfermo de la espalda, estás enfermo de lo que sea, con una carrera profesional en tu país, que no surgió de la manera que esperaban, pero que hubiese surgido si tal vez hubiesen tenido un poquito más de paciencia. ¿Qué cambios implementaría para que estos programas mejoren? Porque nada es perfecto y ya hemos evidenciado aquí algunos de esos problemas y de las ventajas que tiene también, por supuesto. ¿Qué le aportaría a usted desde su investigación y su experiencia para que esto mejore? Bueno, en primer lugar, como la atención al migrante está un poquito desdibujada. Las agencias acá te dicen como si te vas y vamos a estar súper pendientes y todo va a estar súper bien y hay muchos problemas o muchas situaciones que uno tiene que solucionar que a la hora de estar allá en el país no te solucionan. O sea, realmente uno es quien tiene que ver por todo, quien tiene que hacer absolutamente todo y a ti te dicen, pues como, no podemos hacer nada desde acá. Que yo lo entiendo y digamos que también es parte de la experiencia uno tener que solucionar,
Sin embargo, siento que el acompañamiento debería ser un poquito más, más estar ahí, más decirte como no podemos hacer nada desde acá, pero mira, puedes llamar a esta línea, puedes ir a este lugar, como intentar un acompañamiento más grande, también por parte del migrante, respetar el proceso que tiene el programa. Se ríe. Mucha gente que conozco hacía como un leve cambio o lo que fuera para poder ir, entonces digamos que también burlaban el proceso de si eres estudiante puedes, si no eres estudiante pues ya no puedes ir. También como ser transparente con ese tipo de cosas. Una vez llegaba ya a ir, yo creo que con las expectativas un poquito, no bajitas, pero como no expectativas de voy al sueño de verano, sino como tener como total conciencia de que de verdad vas a trabajar y vas a trabajar fuerte y va a ser pesado y te vas a quemar y bueno, todo lo que tiene el verano, por así decirlo. Se quema literal por el clima y por lo fuerte que es el trabajo. Entonces sí, yo creo que ese tipo de cosas, todo como administrativamente, legalmente, logísticamente, siento que tiene muchas cosas por mejorar. Sin embargo, a la hora de venderlo, claro, uno tiene que vender, yo lo entiendo. O sea, si te dicen como las cosas realmente como son, yo creo que funcionaría un poquito más y pues la gente no tendría tantos golpes de realidad tan fuertes. El trabajo de Manuela revela la complejidad que enfrentan muchos migrantes, especialmente los colombianos, a la hora de emigrar a otro país y tener una experiencia laboral. En especial, jóvenes universitarios que se están preparando para una vida en su país, pero que por cuestiones o azares de la vida deciden viajar y las cosas cambian. Manuela, siempre bienvenida a estos micrófonos y a las cámaras de Entre Creativos. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si me estoy desviando un poco del tema, puede que esto salga o no. ¿Cuál es la diferencia entre esos programas a lo que se conoce como las chicas por lo general que van a cuidar niños? Au pair, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, las au pair pues básicamente tienen como otras reglas de juego, por así decirlo, en el plano migratorio. Ellas tienen un tiempo más largo, creo que va de 1 año a 1 año y medio, si no estoy mal, o 8 meses a 1 año. Y pues digamos que ellas están como resguardadas bajo la familia que las recibe. En cambio, un joven que va solo como por el intercambio cultural de verano o pues también de invierno van obviamente cobijados bajo otro tipo de sponsor, que es como la agencia que allá está pendiente de todos tus procesos administrativos, de todos tus procesos legales, de las ofertas laborales que tengas y demás cosas. Entonces digamos que ellas dependen más como de una familia y uno depende más, un poquito más de una empresa o de un tercero un poco más serio, yo diría, pues porque digamos que muchas veces tienen problemas con las familias o las familias no son lo que ellas esperan. Entonces digamos que ya el tema de estar felices con la realidad que les tocó es un poco complicado, pero también hay muchas que pues también están muy felices y digamos que las familias son familias increíbles. Entonces digamos, yo creo que ese es la diferencia, que uno se enfrenta a que digamos como estudiante de Work and Travel tú te enfrentas a una realidad cultural con clientes, con personas a las que tienes que atender, pero ellos se enfrentan a una realidad cultural de familia. Entonces, es clientes en algún trabajo versus una familia y responsabilidades más, digámoslo así, maternales, ¿cierto? Y también más domésticas. Mucho de lo que se habla de que, digamos, por ejemplo, acá uno como mujer realiza labores ya cuando está formando una familia, labores domésticas que no son remuneradas, ellas allá las realizan remuneradas, pero pues también tienen como que adaptarse a lo que son, ¿qué te digo yo?, las costumbres de la familia, los horarios de la familia, lo que ellos creen que es una crianza responsable o que es una crianza como tiene que serla. Cada familia es diferente en ese sentido.